ha dado para poder estar aquí reunidos, para poder escuchar de su santa palabra y así estudiarla también. Ya sabemos que los miércoles, por lo normal, es un estudio. Los que no saben, pues se vale opinar, se vale leer bien, pero que todas las preguntas sean de acuerdo al tema que se está estudiando para no salirnos del tema. Pero si hay alguna otra pregunta, pues con todo confianza nos dicen y nos quedamos un rato más después del estudio y así a ver, sacamos conclusiones de la pregunta. Antes de empezar el estudio de esta tarde, hermanos, quisiera ir a Dios en oración. Oremos. Amoroso y bendito Dios, veremos una vez más ante su trono de gracia. Damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar reunidos en su iglesia, Padre, para poder escuchar y aprender más de esa sabiduría espiritual que usted nos ha mandado a través de las Santas Escrituras. Le pedimos, Padre Celestial, que le dé palabras fáciles a su siervo de poder expresar y así aquellos oyentes, Señor, entender y llevárselas con ellos para que le estudien, Padre, y puedan llevar el mensaje donde quiera que anden. Esté con nosotros en esta tarde. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Así que, hermanos, ya vamos en el tercer estudio de este tema. Y por lo regular me gusta preguntarles, como digo siempre, parezco disco rayado, estarles preguntando el tema. Y sí, me gustaría saber que me dijeran el tema, hermanos, a ver si se acuerdan de los estudios, sin ver las notas. Ser un sacrificio vivo ante Dios. Ser un sacrificio vivo ante Dios, ese es. Esta es la tercera parte donde vamos a dar el estudio, pero recordemos que también usamos los versículos a consideración y pues me imagino que ya los tienen porque ya los han estudiado. Hemos desmenuzado estos dos versículos en dos clases, los hemos desmenuzado bastante, hermanos, bastante. O sea que como para que ya se nos quede de perdido los versículos bajo consideración. Y sí me imagino que ya saben cuáles son, ¿verdad? Ya. Romanos, los de bajo consideración es Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Ok? Me gustaría también que participaran de una lectura y como les digo, hermanos, para saber si volvemos a pasar otra vez el estudio o le seguimos adelante. En el estudio de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, estos dos versículos los hemos explicado muy a menudo y hemos hecho énfasis en ellos porque es de suma importancia que nosotros sepamos el significado de lo que leemos. Yo voy a pedirles, por favor, así voluntariamente, hermanos, que el que pueda leer el Romanos capítulo 12 y versículo 1, pero no nomás eso, hermanos, también necesito saber qué es lo que entiende. Porque si ya estuvo aquí las dos clases, me da a entender que sí sabe lo que significa el versículo 1. Si no, pues vamos a tener que empezar otra vez con el estudio 1. Alguien que lo lea y que lo pueda explicar, por favor. Romanos 12. Romanos 12, 1. 12. 12, 1, sí, hermano. Capítulo 12, versículo 1. A ver. Si nos lo puede leer, hermano, y luego nos lo explica. Ya lo leyeron todo, ¿verdad? Ahora necesitamos una explicación sobre ello. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, como les decía, este versículo tiene mucho que ver con el cristiano y la lealtad del cristiano. ¿Alguien que lo pueda explicar? Bueno, y por eso dice así que hermanos, nos está hablando Pablo aquí, está tratando a la iglesia, a los oyentes, de hecho a los hermanos. Dice, entonces, hermano,
En capítulo 12, verso 1. ¿Así? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Aquí nos está hablando Pablo que tenemos que estar pidiendo por la misericordia de Dios que aguardemos esos mandamientos y que entendamos realmente lo que quiere Dios que hagamos. Lo que quiere es que nos apartemos del mal, que no participemos de las cosas que ya hemos dejado. Él nos está hablando de la obediencia. Entonces, para esto, entiendo yo que aquí tiene que, por eso dice así, que presentemos vuestros cuerpos a Él, no a lo del mundo, no poner las tentaciones en lo del mundo. Por eso dice en sacrificio vivo. Ahí está bien, hermano. Así está bien. Okay. Tenemos una vuelta bastante grande, hermano, pero está bien. Ahí va por el camino. ¿Alguien más? Es muy simple, este versículo es muy simple. Cuando estamos hablando así que hermanos os ruego, verdaderamente el apóstol Pablo está haciendo una rogativa. Y está haciendo una rogativa por la misericordia de Dios, o sea que está usando a Dios como testigo de lo que Él está hablando, de lo que Él les está diciendo, les está insistiendo, les está rogando, como dice aquí, a los cristianos en Roma. ¿Para qué? Para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros como cristianos no tenemos la vida, como decimos acá en la tierra, como si tenemos una cama de rosas. Sabemos que el cristiano sufre, y sufre mucho, hermano, porque nosotros tenemos que pelear para poder llevar la salvación adelante, para poder nosotros mantenernos en el camino de Dios. Tenemos que luchar bastante. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que a través de muchas tribulaciones nosotros entraremos al reino de Dios. Las tribulaciones, hermano, quiere decir que nosotros como cristianos vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y uno de los sufrimientos más comunes, hermano, es que vivimos en la carne y luchamos contra nosotros mismos. Así que esta lucha es un sacrificio constante del cristiano, no nomás con uno mismo, sino con el mundo entero, hermanos. Con el mundo entero. Estamos peleando para poder ganar esa batalla, para que nosotros no perdamos la vida eterna. Entonces, nuestra vida como cristiano es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo mientras usted no desmaye de luchar por mantener la vida eterna. Cuando nosotros dejamos de luchar por la vida eterna y hacemos las cosas de Dios hacia un lado, entonces ya no somos un sacrificio, porque no nos gusta el sufrimiento. No queremos luchar, no queremos pelear por el camino de Dios. Así que todo nuestro caminar en este mundo, hermanos, como cristianos, es un sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo, hermano, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios de muertos. Tenemos un Dios de vivos, un Dios de Abraham, que decimos que está muerto, un Dios de Israel, un Dios de Moisés, un Dios de Jacob, así que es un Dios vivo. Nosotros tenemos que ser sacrificios vivos, pelear contra el mundo, contra nuestra carne, para poder nosotros seguir adelante. Pero el versículo 2 nos da el complemento del versículo 1. ¿Quién puede leer el 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, ahí está. ¿Alguna explicación sobre ello, hermana? Pues se muestra la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia, porque no quiere que nos quedemos estancados como cristianos, que cuando conocemos el cristianismo quiere que estemos renovándonos en nuestro entendimiento por medio de la escritura para llegar a ser un verdadero cristiano, aprendiendo a respetar lo que Dios nos está dando. Así es, ahí está, ahí es un ejemplo. Dice, no os conforméis a este siglo. Recordemos que si nosotros nos conformamos a este siglo, entonces dejamos de ser un sacrificio vivo. Porque nos conformamos a lo que significa, estamos usando la palabra siglo para darnos indicar
el mundo. Pero dice que si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nosotros tenemos esa lucha de poder, de tener que estudiar y estudiar las Santas Escrituras para que nosotros podamos ser transformados, hermanos, transformados de gloria en gloria, para que nosotros podamos estar bien con Dios. Santos, dice, y agradables a Dios. Vamos a tener que empezar otra vez este estudio para poder entenderlo. Así que, hermanos, este es el estudio. Estos son los dos versículos que agarramos y luego fuimos sacando respaldos bíblicos para poder respaldar estos dos versículos que se dicen, versículos bajo consideración. O sea, esos son los que dicen los principales y de ahí desarrollamos el estudio para poderlo dar entendimiento. En dos estudios, nosotros ya deberíamos de saber, porque yo les puedo decir que estos dos versículos fácil los recalcamos como unas 3 veces en estos dos estudios e dimos todo un significado completo de ellos para que nosotros tuviéramos base, otros versículos en base para de qué se trataba. Si no lo podíamos entender, entonces nos fuimos a los contextos remotos para poder venir y entender estos versículos. Así que eso es lo que se trata de estos versículos, hermano. Así que la clase que yo he dado, hermano, es eso. Es que siempre estar peleando y luchando por la palabra de Dios. Luchar por nuestra vida eterna que Dios nos ha prometido. Eso vamos a hacer, salud, hermano. Vamos a hacer un sacrificio, seamos un sacrificio vivo, constante. Un sacrificio constante. Y tenemos que, por medio del sacrificio, el sacrificio de entender la palabra, el sacrificio de estudiar la palabra, ¿ok? Nosotros somos transformados. Tenemos que transformarnos. ¿Ok? Bueno. Sí, qué bueno que lo sacó, hermano. Dice, ser transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. O sea, lo que pensaba pensamos por medio de ¿qué? De nuestro entendimiento de acuerdo a la Escritura, de lo que Dios nos quiere dar a decir. ¿Sí? ¿Verdad? Así que mientras nosotros estemos estudiando, mientras nosotros quieramos aprender de las cosas de Dios, necesitamos estudiar. Así que, ¿cuál sería el entendimiento? Porque ninguna otra cosa nos diera lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El tema central que hemos dicho acerca de la Biblia tiene 2 significados. ¿Cuál es? Así es. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Quién es Dios? Un Dios que nos pide santidad, un Dios que nos pide un sacrificio vivo temporalmente, hermanos. Esta cosa es temporal, porque Él vendrá por nosotros. Vendrá por su iglesia. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo ese, en el capítulo ese podemos saber lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Así que estos sacrificios aquí en la tierra, hermanos, van a ser pasajeros. Necesitamos nosotros agradar al Señor para que nosotros tengamos esa comunión con Él por la eternidad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, vamos a ir adelante ahora. Nos quedamos en una explicación de Romanos 12, ahí cuando nos quedamos. Y pusimos varias citas para poder entender. Inclusive partimos el versículo en varias partes. Lo partimos en una frase donde dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ok, hasta ahí, presentéis vuestros cuerpos y luego desglosamos ahí, y luego el número 2, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es, y luego lo quebramos en 3 partes, y la tercera que es vuestro culto racional, que quiere decir en el griego, razonamiento. Y ahí nos quedamos, en el razonamiento.
Así que, hermanos, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y vamos voy a pedirles, por favor, que me acompañen ahí en Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer varios versículos ahí. En el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos, el que pueda leer ahí del 3 al 8, por favor. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta el 8, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, hemos muerto, hermanos, pero hemos muerto al pecado. Pues hemos resucitado junto con Cristo Jesús. Allá como nos dice el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Esto es lo que debemos de hacer, ¿no? Esto es lo que debemos de poner atención. Primeramente, nosotros ya morimos a nuestra vida antigua. Ya no vivimos ahí. Nosotros morimos para el pecado. Vivíamos para el pecado, pero morimos para el pecado. ¿Ok? Así que la resurrección de Cristo nos trae a nosotros a una resurrección espiritual. Entonces nosotros estamos viviendo en una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo le dice a Romanos allá en el capítulo 12 que nosotros somos un sacrificio vivo y que lo renovemos por medio del entendimiento. Y en estos 8 versículos, en estos 5 versículos que hemos leído, aquí podemos entender lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Tenemos que renovarnos, hermano. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que vivir como nuevos hombres. Pero hay algo que hacer para poder hacer todo esto. Necesitamos la sabiduría espiritual. Porque si la sabiduría espiritual, hermano, es como vivir en la tierra y no saber las reglas del tráfico. No saber lo que es un alto, no saber lo que es una luz roja, una luz verde, una cosa así. Entonces, si nosotros hemos nacido para Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a vivir para Dios? ¿Quién nos va a decir cómo vivir? La palabra, estudiándola. La palabra de Dios, hermano. Por eso les recuerda el apóstol, nosotros ya no vivimos, ya fuimos muertos y ya fuimos resucitados, ahora somos nuevos hombres. Y si morimos con Cristo, creemos que también no cuando yo quiera, no tengo tiempo. Vivir. Se está hablando de una cosa constante, hermanos. Algo permanente. Porque si nosotros dejáramos de vivir por 30 minutos, ¿qué pasaría? Nos moríamos. Nos moríamos. Si dejamos de pensar en Dios, 2, 3 días, hermanos, Nos morimos. morimos al pecado. Espiritualmente. O sea, estamos usando palabras que son muy ordinarias, hermano, que nosotros podemos entender. Dios también se usa en la santidad. Necesitamos nosotros vivir, constante vivir para Cristo. Cuando nosotros entendemos vivir por Cristo, entonces, ¿para qué otra cosa tenemos que vivir? Para nadie más, hermano. Para nadie más. O sea que todo tiene que tener un alto. Tenemos que vivir para nuestro Dios. Primeramente nuestro Dios.
Claro, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, hermano, pero primeramente tiene que ser Él. Primeramente tiene que ser Él. Vivir para Él. No complacer la carne, no complacer al mundo, sino complacer a nuestro Dios para que Él se agrade de nosotros. Así que vivimos para Dios, ya no vivimos para nosotros. Cuando el cristiano es considerado santo, es que su vida está dedicada, hermano, para Dios. Y sabemos eso. Porque la santidad se tiene, hermanos, se mantiene. ¿Cómo mantenemos la santidad? Fíjense las preguntas fáciles. ¿Cómo mantenemos la santidad? Estudiando, preocupados por la obra, preocupados por lo que el Señor nos dejó hacer. Porque realmente nos dio un trabajo, hermanos. Aparte de todo, nos dejó un trabajo. Y así, hermano. La palabra clave, hermano, es tener comunión con Dios. Tener comunión. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Podemos vivir siempre agarrados de la mano de Dios. Y ahí sabemos nosotros, y ahí sabemos lo que Él quiere de nosotros. Nos dejó un trabajo, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, y sí, hacer discípulos. Y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que se arrepientan y para que se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo. Pero para que se bauticen para perdón sus pecados, hermano. Estamos parafraseando el versículo. Ok, hermano, entonces nosotros tenemos que estar aptos para poder predicar la palabra. Porque es una orden que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y si a veces no tenemos tiempo de estudiar, hermano, entonces ¿cuándo tenemos tiempo de predicar la palabra? ¿Ve cómo es un servicio vivo el cristiano, hermanos? Constantemente, hermano. Constante. Pero bueno, hermanos, entonces vamos al punto 3 que les dije ahorita, que es vuestro culto racional. ¿Recuerdan lo que decía ahí en Romanos 12, versículo 1? Al último, ya al final de la frase, decía que es vuestro culto racional. Déjenme recordarles. Dice, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. ¿Qué significa? ¿Qué entiende, hermano? Culto racional. Verdadero. Así es. Verdadero, bueno, sí. Es el presentarse a Dios como sacrificio vivo, hacemos el acto verdadero, hermano, de un razonamiento. Por eso nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo. Pero también adoramos con un razonamiento. O sea, no nomás vamos a adorar a la y se va. Tenemos que tener un razonamiento. Ese es nuestro razonamiento. Poder nosotros adorar a Dios con un razonamiento espiritual. ¿Okay? Con un razonamiento donde decimos conscientemente lo que Dios quiere, entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Así que racional, hermano, es razonamiento. Y vamos a dar algunos ejemplos sobre eso. En el libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 24, por favor. Y el que lo tenga, en el capítulo 24, y de Hechos, del libro de los Hechos, la carta de los Hechos, o el libro de los Hechos. En el capítulo 23, 1 primero, 23, 1. ¿Qué nos dice? Vamos a hablar de la conciencia, el razonamiento, la mente, el pensar, es la manera de actuar del cristiano, cómo debe de ser. Vamos al 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Con una buena conciencia. Y sí, con un buen razonamiento de saber lo que Dios quiere de él. Ok, 24, en el capítulo 24 y los versículo 16. Vamos ahí, nomás a un versículo. Por eso, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Acá. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿En dónde cabría este versículo
en Romanos 12:1, ser un sacrificio vivo. ¿Cómo lo podemos hacer paralelo a esto? ¿Sí tiene un significado? ¿Okay? ¿Cuál sería ese? Y por esto procuro, o sea, estoy luchando, hermanos, estoy peleando, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. O sea, yo no quiero ofender a mi Dios, estoy luchando, ¿ok? Estoy luchando. Dice conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque en el versículo dice, eres la sal del mundo, eres la luz del mundo. ¿Entiendes? Nosotros somos imitadores de Cristo Jesús. ¿Se imagina un cristiano allá afuera actuando de una manera vulgar? Entonces su conciencia no está usando su razonamiento. No es que Una conciencia limpia, santa. Santa, exacto, hermano. Así que tenemos que tener un razonamiento, pero el razonamiento no llega, hermano, hasta que nosotros sepamos lo que el Señor quiere de nosotros. Y la única manera, pues, es seguir estudiando, seguirnos reuniéndonos aquí juntos, entre todos, y corregirnos unos a los otros. Porque eso es lo que debemos de hacer, entre todos, una sola mente y un solo parecer. Dice ya 1 Corintios 1:10, una sola mente y un solo parecer, es lo que nosotros debemos de ser. Estudiamos para que nosotros lleguemos a la medida de tener el conocimiento completo de Dios, para que nosotros mismos nos podamos corregir, porque dice que se reunían para exhortarse unos a los otros, no para regañarse, para corregirse, para hablarse, platicarse y contarse cosas buenas de Dios. Así que la Biblia nos inculca, hermano, estas reuniones. Adelante. Ahí en Efesios 2:20, Sí, hermano. edificados los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que, si nosotros queremos ser el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, si queremos ser un templo de Dios, pues necesitamos mantenernos santificados. Para mantenernos santificados necesitamos un razonamiento bueno. Para hacer un razonamiento bueno necesitamos luchar y ser un sacrificio vivo. Adelante, hermano Montoya. Ya, hermano, el versículo ese de Hechos, Hechos 24:16, Sí, hermano. ese cabe más en el capítulo, el capítulo 12 de Romanos, verso 2, ahí es donde se acopla un poco más. Ok, hermano. Ahí dice, no os conforméis, acá te dice que procura, acá dice que no nos conformemos, sino transformados por medio de la renovación. Ahí está hablando ya de la obediencia. Sí. O sea, acá más estudiándolo, sé que saben los dos porque te hablan perfecto, pero Okay, en el verso 2 es donde está más obligado. Ok. O en donde es donde... Ok. Lo bueno es que lo entienda, hermano. Porque yo digo que cuando uno procura, hermano, la palabra procurar sí tiene significado, ¿verdad? Es una lucha. ¿Ya? O sea, estoy haciendo lo mejor, estoy peleando. Entonces ya nos lleva al versículo 1. Por eso ahí ya... Ok, ya nos lleva al seguro. Para tener eso siempre una conciencia. Ahora bien, podemos decir, para poder nosotros tener una conciencia, para poder renovarnos, ¿sí? Hacer un cambio completo. Y como dice usted, hermano, ahí podemos sacar para los dos versículos. Sí, claro. Ok, gracias, hermano. Ya, trabaja más en el 2 porque ahí ya Ok. está diciendo que no nos conformemos. Sí es, hermano. Es lucha. Gracias, hermano. Gracias. Está bien, hermano. Entiéndanme. Así que esos son lo que sacamos en 3 puntos. Sacamos este versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos. Ahora vamos a ver el significado de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a quebrarlo también en frases. Dice, no os conforméis. Ya lo habíamos dado en la primera clase. La palabra conforméis. ¿Se acuerdan? Vamos a partir en dos la frase. Fíjense, conformar.
¿Ok? En la palabra, con el significado griego, es susquematizo. Lo que quiere dar a entender, hermanos, conformarse es el patrón o amoldarse o acomodarse a algunas cosas. No te adaptes. Ándale, ahí está. No os conforméis, o sea, no te acoples a este mundo, hermano. ¿Qué no es lo que estábamos hablando? ¿Estás luchando? No nos moldemos al mundo. Es lo que nos da a entender esta palabra. No os conforméis a este siglo. ¿Okay? No nos amoldemos, no seamos a agarrar el patrón del mundo para moldarnos a nosotros. Nosotros no somos del mundo. Así que esta frase, hermano, nos lleva bastante lejos. Así que no os conforméis a este siglo. El creyente debe dejar dejar de llevarse por el mundo. Perdón mi expresión. A veces se me olvida hasta el español, hermanos. No sé inglés, pero se me olvida el español de vez en cuando. Nosotros nos dejamos llevar. Eso quiere decir que nosotros nos estamos amoldando. Cuando nosotros aceptamos al mundo con una facilidad, quiere decir que usted se está conformando. Usted se está amoldando. ¿Ok? Así que no experimente esas cosas, sino experimentemos la transformación. Porque no dejar que el mundo nos amolde a él, entonces nosotros ya estamos haciendo una transformación a de una mejor manera. ¿Okay? Así que nosotros debemos hacer una transformación primeramente del modo de pensar y el modo de determinar, ¿okay?, la sensibilidad moral. Nosotros tenemos que tener una sensibilidad moral. Porque ¿qué es la palabra moral? Principios. Entonces nosotros tenemos que ser muy restrictos con los buenos principios. Tenemos que tener buena moral. Esa es la transformación que nos va dando. Eso sí podemos conformarnos. O sea, conforméis a estas cosas. Necesitamos tener buenos principios morales. ¿Ok? Así que en este siglo, como ya lo dije, significa mundo, el cual, cuando hablamos de los principios del mundo, hermanos, que no acoplarnos a ellos, el mundo tiene filosofía, tiene pecado, tiene ciencia de hombre, y eso es lo que últimamente está convenciendo al hombre. La ciencia dice, pero ¿se han fijado que cuando ustedes leen la ciencia del hombre, nomás llegan hasta donde Dios hizo las cosas? Hasta ahí llegan. Sí, pasó estos años y hubo terremotos y fueron estos animales y estos murieron, pero ya cuando se trata de quién hizo las cosas, ahí para la ciencia. Pero ellos buscan la manera de convencer al hombre para decir que no hay un Dios. Pero Génesis 1:1 no lo dice. Ahí sabemos que en el principio Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí llegan los científicos. Y luego vemos la filosofía. Recordemos que Pablo tuvo un problema con los filósofos de Atenas. Hubo muchos problemas. Pero él nunca se puso a discutir, ya que se acordó que la palabra de Dios no es para diserciones, o sea, para discutir y pelear, sino que dijo: todos ustedes son muy religiosos, porque todo adoraban, a todo adoraban y luego le hacían su imagen. A un guerrero que moría como héroe le hacían su imagen y era un dios. Así que tenían imagen por todos lados, pero nunca pudieron con él. Entonces tú dices, entonces tú no estás predicando otra filosofía que no conocemos. Pues sí, no es filosofía, sino es lo que Dios quiere de nosotros, la doctrina de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, y peleó con la palabra de Dios. Así que no hay nada que pueda con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos lo dice, ¿verdad? Ya todos lo sabemos de memoria este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, Sí. y huesos, los coyunturas. Así que, hermanos, no hay nada que le gane. Así que si usted piensa ahí seguir la ciencia o piensa seguir la filosofía del mundo, acoplarse a ella, hermanos, pues está perdiendo lo mejor.
está perdiendo lo mejor. Porque la palabra de Dios es poder. Romanos 1:16. 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que, hermanos, estamos bien. Estamos bien con Dios. Lo único que necesitamos hacer nosotros es lo que dijo Pablo. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Fíjese la palabra, ahí está. ¿Usted quiere estar bien con Dios? Presentéis sus cuerpos con sacrificio vivo, santo. ¿Para qué? Para que sea agradable a Dios. Adelante. Hermano, cuando dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es presentarse todos los días. Sí, ¿no? No es nomás cada martes, cada día de la semana, no. Todos los días nosotros luchamos contra la carne, luchamos contra Satanás. Así Todos los días es. nosotros debemos de tratar de ser mejores siempre para agradarle a Dios y presentarnos siempre lo más puro y lo más perfecto ante Dios para poder agradarle. Así es, hermano. Ahorita, hermanos, que me perdonen mis hermanos, inclusive los que me van a ver, me van a criticar, pero ha crecido tanto el pecado en este mundo, hermano, últimamente, que hasta parece que ya estamos en los últimos días. Fíjense todo lo que ha pasado. Ya no podemos voltear a ver un anuncio porque ya hay mucha pornografía. Ya, como decía el hermano Juan en una de sus predicaciones, ya no pueden hacer un anuncio si no hay una mujer casi semidesnuda. Por eso dice la palabra, no te informes, es que el signo no te adapte. Así es. Está pasando. Así es, pero a mí me gusta. Y ahí va uno a regresar. Por eso dice que el que cree está firme, mire que no caiga. Así es. Y ahí en Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que por más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sé qué nos delicemos. No sé qué lo decimos. Así es, hermano. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. Si usted quiere seguir manteniendo esa salvación que Dios le ofrece, esa salvación que nosotros obtuvimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, todo lo que sufrió Él para que usted y yo tuviéramos estas garantías, hermanos, entonces, ¿cómo le vamos a pagar al Señor? ¿Cómo le vamos a pagar? Obedeciendo, hermano. Así que no dejemos a Dios en segundos términos, hermano, en segundo lugar. Pongamos a Dios en nuestras vidas primero, porque todo lo que hay en este mundo es del Señor. Todo lo que nosotros poseemos es de Dios. Y nada de aquí nos vamos a llevar. Decía anteriormente, y ya lo hemos dicho, que hasta ahorita no ha habido una carroza que lleve una U-Haul atrás. Porque no se va a poder llevar nada. Así que vamos haciendo tesoros, hermanos. Vamos haciendo tesoros, pero en el cielo. Donde el orín no corrompe. Y la polilla no corrompe. Vamos haciendo tesoros en el cielo. Así que, hermanos, pongamos a nuestro Dios en primer lugar en todo. Así que no nos conformemos a este siglo. ¿Okay? Ahí en Primera de Pedro, en capítulo 1, 2 versículos, y versículos 13 y 14, por favor, que lo tengan. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 13 y 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí está. Por tanto, ceñid los lomos. ¿Cómo decimos los mexicanos? Amarrarnos los pantalones. Y es exactamente lo mismo. Ceñir los lomos eran aquellos judíos que usaban su vestiario largo y cuando tenían que correr porque venían los enemigos se levantaban la falda y se la amarraban. Así que eso es ceñir los lomos. Y nosotros siempre hicimos amarrarnos los pantalones. Nomás que nosotros tenemos otro significado, es valentía humana. Pero ellos era para prepararse para dar a correr para la salvación.
Así que dice, por tanto, ceñid los lomos, o sea, estar listos, estar listos. Dice, ¿en qué vamos a estar listos? En vuestro entendimiento. ¿Ok? Pero ¿cómo? Ser sobrios. Ok, cuando traducimos sobrio al griego es a obtenerse de vino. Pero también tiene... Sí, y luego tiene el segundo significado que es velar. O sea, se puede usar en las dos maneras. Así que si sale en la Biblia, ya saben. Obtenerse de vino, pero también es, figurativamente se usa, es velar. Así que tenemos que estar atentos. ¿Ok? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estar atentos y esperar por completo. Aquí está otra vez. Vivir para Cristo. Por completo, esperar por completo. ¿Cuánto es el completo, hermanos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, todavía no hemos encontrado donde diga nomás cierto tiempo. No hemos encontrado todavía eso. Dice, en el 13, dice, por completo, en la gracia que os traerán. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Jesucristo se manifieste. Gloria a Dios. Ese es el día que usted y yo estamos esperando, hermanos. Pero por lo pronto tenemos que mantener la santidad. De otra manera, pues no va a ser muy agradable, porque va a decir, ¿qué va a decir Jesús? Yo no te conozco. No te conozco. ¿Quién eres? Pero es que nosotros hicimos milagros y revivimos, resucitamos muertos, y Jesús va a decir, no te conozco. No sé quién eres. Pero yo me bauticé hace 20 años. Sí, pero no sé quién eres. ¿Por qué? Porque no esperaste por completo. Eso es, porque no esperaste por completo. Así que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Fíjense como nos nombra la Biblia cuando vivíamos allá atrás. Ignorantes. Muertos, ignorantes. De un olor, también dice de olor a muerto. Fíjense, hermano. Pero ¿por qué a veces queremos regresar? ¿Por qué nos da regresar a la ignorancia? Porque estamos ignorantes, no hemos madurado. No hemos madurado en la palabra, hermanos. No hemos leído el manual que Dios nos puso para fortalecernos con su palabra. Y aquí está el manual. Reunámonos, hermanos, para seguir estudiando la palabra, para poder fortalecer nuestro espíritu y poder con las acechanzas del diablo. Porque Efesios 6 dice, 10 y 11, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. ¿Y qué? Las tinieblas. Principados de maldad, de las tinieblas. Así que, hermanos, hay que prepararnos. El tiempo se ha acabado. Nos podamos sacar otro estudio más, pero vamos a seguir, hermanos, preguntando acerca de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en cada vez que abramos este estudio. Porque ya entendiendo eso, van a ir entendiendo exactamente todo lo que vamos a estar hablando. Bueno, como decimos, tarea para estudiarlos y esperar en Dios que Dios les dé el tiempo para poder estudiar. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran agregar acerca del tema? Adelante, hermano. Nada más a ir recordando, hermano, que como nos dice que estábamos en la ignorancia, nos dicen ignorantes, estábamos muertos, que estábamos sin Cristo. Nos habla allá en Efesios 2:12 en adelante. Así es. Sin Cristo, hermano, están aquellos que no conocen la palabra de Dios. Sí, Y dicen que aman a Dios. Y la Biblia nos cita en donde llama, cómo les llama a aquellos que dicen amar a Dios, pero no lo conocen. Porque dicen que nada más de labios los aman, pero de tu palabra corazón está lejos. Sí, más de boca, pero que tu corazón está lejos de mí. Sí, hermano, así es. O sea, la Biblia no le podemos sacar la vuelta. Ahí está toda la información. Nos habla de aquellos que son desobedientes, nos habla de aquellos que según ellos se esconden de Dios y Dios los mira. Nos habla de todo. No hay una cosa que no nos hable la Biblia para que nosotros no vacilemos con las cosas de Dios. De todo lo que hablamos, hacemos, es bíblico. Ahí está, bíblicamente, hermano. Hermano, sí. El Señor Jesús allá en Juan 8:44 dice una palabra muy fuerte. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, hacia las obras del diablo. ¿Queréis hacer? Sí, ahí está, hermano. Y también nos dicen otra, dice, si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo del diablo. Pero no podemos ser hijos de los dos.
No podemos ser dignos de Dios si no nos pasa lo que nos desea. Y aquí Los en, tibios. ¿me permite, hermano? Adelante, hermano. 4:30, me gustó este texto aquí. ¿De qué libro, hermano? Es de Efesios 30. Así es, otro frente. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es, hermano. Para poder llegar a la plenitud, ¿no? Sí, hermano, tenemos que, hay consejos. Ahí están todos esos consejos, hermano, nosotros tenemos que hacer. Tenemos que quitarnos todo eso para poder llegar a ser imitadores de Dios, como es. Y vamos que la gritería, el enojo y todo eso existe mucho. Vive en el mundo diariamente. Vive en el mundo constante. Sí, hermano. Sí, hermano, pues yo volviendo atrás a primera Pedro, ahí dice, Señor, los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios, estará completo en la gracia de que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. O sea, tenemos que estar siempre bien agarrados del entendimiento, Sí. ser constantes, que tenemos una promesa. Que Bueno, el ceñir los lomos es permanecer listos. sí, atento. Por eso nos habla de pronto, por eso nos habla de vivir constante con Cristo. El ceñir los lomos es que ellos se preparaban para los ataques, para tener que moverse con libertad. Así nosotros tenemos que prepararnos, siempre estar preparados, siempre estar ceñidos nuestros lomos para cuando venga Jesús. Ahí nos lo dice, al final del versículo. Así es. Como dice ahí Romanos 8:3, ¿verdad? Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Sí, es, hermano. Así es. Es muy simple, la palabra de Dios dice que la Biblia, la escritura de Dios no es una escritura de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Porque cuando el hombre pensaba que todo era confuso, vino Jesús, se hizo hombre como usted y yo, les habló en parábolas, palabras fáciles de entender, cambió su modo de hablar y bajó a lo más simple para que el mundo entendiera lo que Dios quería con el Santo Evangelio. Así que, hermanos, Dios habla con una simplicidad, pero la cosa es que el diablo siempre nos retiene el entendimiento si nosotros lo dejamos que nos retenga el entendimiento. Porque nos distrae, hermanos, nos distrae. Y eso es distraer el entendimiento. Nosotros debemos concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, porque la vida de nosotros es de Él. Y Él nos está pidiendo algo que nosotros tenemos que complacerlo. ¿Para qué? Para que Él pueda recibirnos un día, los que hemos vivido allá en las nubes, y estar con Él para siempre. Si no hay nada más, hermanos, vamos a pedirles por favor ponerse de pie los que puedan, para así el hermano nos va a llevar a un himno. Que Dios los bendiga.